invitados. Y bueno, en primer lugar, tomamos un texto de la cátedra para dar una introducción al panel, así que voy a pasar a leer. Los dos términos que dan título a este panel, psicoanálisis y comunidad, nos llevan a preguntar los posibles encuentros y desencuentros. ¿Qué podemos aportar, si lo consideramos posible desde el psicoanálisis, sobre lo que podemos pensar como comunidad? Los modos de relacionarse, las estructuras, lo cultural en juego, los mitos fundantes, las utopías, lo político, la economía, etc. Sabemos que este término está lejos de ser un concepto unívoco, sino que habitan en él las más profundas contradicciones. Otra pregunta podría ser: ¿las teorizaciones y trabajos sobre las comunidades pueden movilizar retornos a la teoría y clínica psicoanalítica, o son conceptos imposibles de enlazar? Pensamos que la comunidad nos interroga sobre las formas existentes de lazos sociales, poniendo en cuestión los rasgos segregatorios que representan las sociedades. Cuando utilizamos el término comunidad, ¿a qué nos referimos? ¿Podrán las distintas acepciones que se le ha dado a este concepto aportar nuevas lógicas que posibiliten otros modos de vivir? Desde el psicoanálisis nos remite a cuestiones esenciales en relación a lo estructural en el sujeto y a los escenarios en los cuales éste adviene, pero ante todo nos cuestiona como sujetos atravesados y partícipes de su cultura. Entonces la conjunción entre psicoanálisis y comunidad invita por un lado a indagar la pertinencia del psicoanálisis respecto de una práctica que nos convoca en el lugar de lo público, y al mismo tiempo propone una reflexión sobre los modos actuales de existencia en un contexto social que tiene su historia. Ahora sí le doy lugar a Wanda. Buenas noches. Bueno, empiezo yo. Yo soy Wanda Donato. Y entonces voy a empezar justamente con algunos de los interrogantes que señalaba sobre el tema de la comunidad y la relación con la psicoanálisis. Yo partía de tres cuestiones que me parecen fundamentales para pensar la relación del psicoanálisis y la comunidad. Tres ejes, si quieren. Uno sería qué hace el psicoanálisis en la comunidad. ¿Qué hacemos con el psicoanálisis en la comunidad? Con la comunidad. O sea, ¿qué hacemos con el psicoanálisis? ¿Qué relación hay en el psicoanálisis, en la práctica y la comunidad? Y esto seguramente nos lleva a lo que decía él respecto a, también por ejemplo, la práctica de lo público, ¿no? Donde el trabajo pareciera, yo ahora voy a hacer todo como pareciera, todo, cuestiones que parecen, que no son, como distintas del tema de la clínica de consultorio individual encerrada en el consultorio. Psicoanálisis en la comunidad pareciera, y esto es lo que aparece también muchas veces cuando la gente trabaja en los ámbitos públicos, como convocarnos a pensar otra cosa, otras cuestiones del psicoanálisis. Esta sería un eje. El otro eje es psicoanalizar a la comunidad, es decir, usar el psicoanálisis como herramienta teórica para analizar la comunidad. Esto, digamos que en un punto puede ser un reduccionismo psicologista, entendiendo a la comunidad como sujeto, entonces no sería más que bueno, una comunidad neurótica, una comunidad psicótica, los síntomas de la comunidad. Ojo, no lo desecho, que puede ser interesante muchas veces para el análisis institucional. Pero los análisis institucionales, cuando usamos allí el psicoanálisis, tiene una pertinencia y una especificidad propia. Es decir, no es, evidentemente, usamos los conceptos, pero para pensar de otra manera. Porque lo social o lo comunitario no es siempre agregación de lo individual. No es que tenemos lo individual y que la suma de las individualidades entonces nos daría una sociedad o una comunidad. Y yo voy a después plantear por qué digo porque me parece que son cosas distintas. Bueno, esta sería una. Pero también hay otra parte respecto a esto del psicoanálisis y la comunidad que se vuelve interesante. Por ejemplo, identidad e identificaciones. Pensar estas cuestiones en relación a lo
comunitario puede ser muy interesante. Doy un ejemplo, ¿no?, de conceptos psicoanalíticos que llevan a pensar otros temas. Obviamente también la masa, como la que es actor, ahora ya voy a desarrollar un poco. Después está la comunidad en el psicoanálisis, es decir, la comunidad de psicoanalistas. Los psicoanalistas son una comunidad, son una masa, son una horda. ¿Qué son los psicoanalistas como tales? Por un lado, por supuesto, las instituciones psicoanalíticas, pero sabemos que las instituciones psicoanalíticas no agotan lo que es la agrupación de los psicoanalistas. En todo caso, vamos a ver algunas cuestiones. Bueno, por empezar, como decíamos recién, ¿qué es la comunidad? ¿Qué es el concepto de comunidad? Porque cuando hablamos de comunidad, generalmente estamos hablando, insisto, retomando de estos tres ejes, el primero, como salir del consultorio y trabajar con la comunidad. No sabemos muy bien qué quiere decir. En una época esto estuvo muy reñido con el psicoanálisis, es decir, los psicoanalistas que entraban a trabajar en lo público protestaban si los invitaban a trabajos que fueran por fuera del consultorio y por fuera de la atención individual de cada uno de los pacientes. Me parece que eso cambió, que aún los psicoanalistas que están trabajando hoy en esos ámbitos piensan la cuestión de otra manera. Creo que justamente esto nos lleva a pensar qué es la comunidad. ¿De qué hablamos si nos vamos a trabajar con la comunidad? El barrio. La primera apreciación que hacen en general, cuando yo pido a los alumnos que hablen qué piensan que es la comunidad, me hablan de un grupo de gente que tienen algo en común. Esa es la primera apreciación. Ahora voy a ir a eso. Esto es lo primero. Un grupo de gente que tiene algo en común. ¿Qué tienen nada en común? Esto es. Yo voy a hacer ahora una apreciación sobre lo que sería la comunidad desde el punto de vista antropológico y lo que sería la comunidad desde el punto de vista filosófico-político, la filosofía política. Desde el punto de vista de la antropología, cuando los antropólogos trabajan con la cuestión de la comunidad, están pensando en agrupaciones de personas, agrupaciones sociales que no están mediadas por el Estado, donde el Estado no interviene. Ya sea porque son comunidades, por ejemplo, aborígenes, donde el Estado está organizado de manera tal que el Estado no existe, o ya sea que, por ejemplo, situaciones de agrupaciones de personas que se imponen ciertos objetivos y ciertas metas por fuera de toda participación del Estado. Autogestionario, podríamos decir, a veces viene bien esta palabra, ¿no? Que se autogestiona. Yo tuve el orgullo, el privilegio de participar en la Biblioteca Popular Constancio Gil, que fue algo acá en Rosario, una experiencia importantísima, no solo en Rosario, no solo en Argentina, sino en toda Latinoamérica, que fue una biblioteca que empezó en un barrio, en el barrio de La Tablada, por acá cerca, una biblioteca popular que lo organiza un señor que en realidad era vendedor de carbón y carbonero en esa época, y analfabeto. Y él es el que comienza con la biblioteca. Esa biblioteca llegó a tener un desarrollo cultural importantísimo, una universidad popular, donde se daban un montón de materias para la gente del barrio, para todos los que se podían acercar, una escuela secundaria, una escuela primaria, infante, editorial, no sé, un centro recreativo en Villadiego, realmente fue un desarrollo impresionante. Eso fue... Se lo bloqueó Paladín, por ejemplo. Sí, ahí el centro recreativo lo Paladín. Esa experiencia, por ejemplo, y el crecimiento de esa experiencia cultural del barrio, fue, yo creo que una experiencia comunitaria, en la medida en que no tenía ningún registro del Estado allí. No se demandaba del Estado, a ver, el Estado, sino que se autogestionaba para conseguir y para crear y construir las cosas que hacían falta. De hecho, en la escuela secundaria hacían falta pupitres y se armaron talleres donde muchos de los chicos que eran alumnos
de la escuela secundaria trabajaban en los talleres construyendo los pupitres que se usaban para las clases. Doy como ejemplo, ¿no? O en la editorial. No se necesitaban libros para crear una editorial. Esto era todo el impulso de radio, fundamentalmente, y de la gente que participaba. O sea que fíjense la potencia que eso tenía. Digo porque es un buen ejemplo en nuestra sociedad de una forma de organización comunitaria que no pasaba por el Estado. Desde el punto de vista de la filosofía política, justamente, la comunidad no es solo entendida como algo que esquiva al Estado, sino a un fenómeno social que aparece aún en las sociedades políticas. Una paraestatal, si se quiere, como estoy diciendo yo de la Vigil, pero que se diferencian de estos fenómenos de nuestra sociedad, que son fundamentalmente los fenómenos de masa, que por supuesto su contracara es la del individuo. Individuo y masa son dos palabras, dos conceptos, que en realidad están totalmente unidos, como si yo dijera dos caras de una misma moneda. La comunidad no se compone de individuos, la masa se compone de individuos. El que trabaja, y ustedes, si algunos han pasado ya por la carrera, están pasando, han trabajado los textos de Freud, el que trabaja mucho sobre la estructura de la masa es Freud. Freud trabaja sobre esa estructura de la masa, una estructura que él dice por un lado horizontal y por el otro lado vertical. Horizontal en relación a la identificación entre los miembros de la masa, una identificación vertical con el líder de la masa. Esta otra identificación es la realidad del yo. Cuando Freud habla de masa, una primera confusión que se puede tener es creer que sería lo mismo que la comunidad. Una comunidad no es una masa. Justamente la comunidad no tiene una organización central, digamos, podemos poner ahí en el centro, en la cúspide de ese grupo, ya sea el Estado, ya sea un padre. Cuando Freud trabaja en el mito de Totem y Tabú a este padre primordial de la horda primitiva, está pensando siempre con esta base, que es una base, yo diría, histórica y culturalmente situada, porque es parte de la cultura occidental y del fin del siglo XIX, principio del XX, una preocupación muy potente en esa época, que yo creo llega a su máxima estallido con lo que pasa con el nazismo en la Segunda Guerra Mundial y el fascismo, si quieren, tal vez el estalinismo con otras características, pero totalmente diferentes, las tres. El fascismo no es nazismo, el nazismo no es el estalinismo, son tres cosas distintas, pero como que tienen que ver con el fenómeno de masa. O sea, una preocupación histórica también. Podríamos decir que esa preocupación por la masa es de esa época. La preocupación por la comunidad es muy anterior. La reflexión sobre la comunidad ya aparece en Platón y aparece en Aristóteles. Aparece la preocupación de qué es esto de vivir en conjunto. Y esto de vivir en conjunto, no pensado en una estructura social en relación al Estado, como la podría pensar, bueno, yo después voy a hablar un poquito de Hobbes, sino pensar la agrupación como tal. Ustedes piensen que la Grecia del siglo V a.C. estaba como iniciando esta idea de la democracia, ¿no? La democracia griega, que tiene algunas diferencias con la nuestra, y entonces estaban preocupados por el tema de lo que Aristóteles llama el coinomio. En la política de Aristóteles hay diferencia entre coinomio, simarquía y etnos. Coinomios es esto, es la comunidad de la polis, dice él. Por el otro lado aparece la simarquía militar, que es un conjunto homogéneo, no tiene nada que ver con el coinomio, dice Aristóteles, y tampoco con el etnos, porque el etnos es como están distintos pueblos distribuidos, pero que conforman una cierta unidad allí. Pero el coinomio, que es la comunidad, tiene que ver con específicamente la polis, con la ciudad. No está distribuida
y tampoco es lo del ejército, es otra cosa, esta unidad del ejército. Antes de ir más directamente a lo que más me interesa, les quería mencionar también a Tony, que siempre se lo menciona, porque es un autor del siglo XX, final del XIX, que diferencia entre la sociedad y la comunidad, y esta es una idea que yo creo que en muchos aparece, aún en nosotros, ¿no? Así naturalmente, para asociar la sociedad, el término sociedad, con la racionalidad del mercado y el Estado. Y la comunidad como que fuesen lazos sociales diferentes que se sustraen a la competencia del mercado y a la burocracia del Estado. Me parece que en esto se sustrae la competencia, claro, la idea de comunidad siempre está asociada a la idea de solidaridad, a otra manera de conectarse. Y por el otro lado, la burocracia del Estado, esto que yo hablaba con lo autogestivo. No estar pidiendo a esta organización armada con una forma horizontal y un pico vertical, lugar del Estado, lugar del padre. En Freud, justamente en Tótem y Tabú, hay un momento donde traslada la figura del padre de la orden primordial a esta organización que hace entre los hermanos, una vez muerto el padre, y habla allí del sufrimiento del Estado. En el propio Freud pone la palabra Estado, o sea, como el Estado en esa posición vertical, ¿no? Y claro, esto a ustedes les suena porque las demandas que son dirigidas al Estado, fíjense que muchas veces son como dirigidas al padre. Necesito tal cosa, queremos que el Estado nos dé, y la manera, ¿no? Es esa, la manera es la demanda al padre, más que esta otra posición de empezar a armar lo que se necesita. Lo cual no quiere decir que uno no vaya después a pelear por el Estado, sobre todo en nuestra sociedad, pero habla de una manera distinta, una forma distinta de proceder, incluso políticamente. Seguramente, para el marxismo, justamente lo que se trata es de transformar ese Estado en algo que represente. Y acá viene a la mayoría, por lo menos, ¿no? O a la clase que más se va a remover la historia, la de los desposeídos. Pero antes de llegar a pasar al marxismo, me estoy salteando muchas cosas, sí lo que quería decirles es que luchar por lograr el Estado o tener políticas que puedan no estar demandando al Estado, sino que puedan empezar a construir por debajo, como se suele decir, no son antinómicas, no son cosas que sean uno o lo otro, que tal vez sean distintas maneras de hacer. Bueno, ¿qué nos une entonces? Es cierto que una comunidad es un grupo de personas que tienen algo en común. El problema de pensar de esta manera es que se sustancializa la comunidad. Yo puedo pensar que la comunidad está hecha de todos los que tienen el mismo color de piel, el mismo color de ojos. Y esa manera sustancializa una relación social de una manera que a través de la historia ha sido terrible y nefasta. Yo creo que nuestra cultura, sobre todo, está muy avisada sobre el concepto de comunidad, muy trabajado y muy discutido. Me acuerdo de algunos foros en Porto Alegre donde discutían, fíjense, Galeano, un gran defensor de las utopías y de las comunidades, con el escritor Saramago, que hablaba de los peligros de la comunidad. Claro, yo pensaba, no es casual. Galeano estaba pensando en América, Saramago venía de Europa. En Europa la comunidad significó, sobre todo, por mucho tiempo, la asociación con el nazismo, ¿sí? Porque ellos se consideraban una comunidad racial. Esta sustancialización de la comunidad, obviamente, era una cosa sumamente nefasta en su proceder de ley, en su respecto. En la historia de la comunidad en América es otra, tiene otros avatares. Bueno, yo estaba en Grecia. Platón, y decía Aristóteles, se preocuparon. Aristóteles trata de contestar qué es lo común que tenemos, y dice, bueno, el lugar, el espacio, el territorio, podríamos
decir, ya hablando de la nación, ¿no? El territorio, el lugar, compartimos un espacio físico. También es una lengua, compartimos una lengua, la compartimos más o menos. Sabemos que la lengua es algo absolutamente vivo y que además no es una. La lengua no es una. No la hablamos todos de la misma manera, no la habitamos todos de la misma manera, pero no solamente porque digamos, qué sé yo, hablan distinto los ecuatorianos que los argentinos, sino que en nuestro mismo Rosario seguramente no la habitan igual distintos grupos sociales y distintas clases sociales. O sea que la lengua no es una. O sea que es difícil también qué sería poner la lengua como lo común. Esto fue algo que fue desarrollado por muchos teóricos y filósofos, y pensando incluso la lengua como algo transparente, como algo que entonces lograría, pensado de esta manera, es allí con quien sí podemos comunicarnos transparentemente. Estas formas de pensar la comunidad en relación a algo en común, que yo digo sustancializa, genera rápidamente un ellos, ¿no? Porque nosotros y ellos. Nosotros que somos los rubios, ustedes que son los negros, o nosotros que somos los negros, ustedes que son los rubios. Para el caso. Y esto seguramente tiene efectos rápidamente sobre la convivencia. Entonces, pero si no es algo así, en el lugar, el espacio, ¿qué sería? Bueno, Platón piensa la comunidad ideal y piensa cómo podría ser el ideal en esos lazos. Y para pensarlo, y pensando esa idealidad de los lazos, piensa en la comunidad de la propiedad, la desaparición de la propiedad privada, la comunidad de las mujeres y la comunidad de los hijos. O sea que la idea de Platón es bien comunista, al más, ¿no? Es no a la familia y no a la propiedad privada. Los hijos son de todos, las mujeres son de todos, y la propiedad privada también. O sea que es la república de Platón en ese sentido, es rara, ¿no? Porque uno tiene la idea de Platón es el hijo idealista, qué sé yo, pero en realidad, si uno lee esta parte, él está proponiendo el ideal de comunidad de estas características. Aristóteles duda mucho de que eso sea posible. Aristóteles dice que no le parece que sea por ahí que se pueda conseguir una convivencia mejor. Duda de que eso amaine las pasiones humanas, digamos. Que no exista la propiedad privada, yo por acá había tomado. Él dice, el problema no es la propiedad de los bienes, sino la maldad del hombre. O sea, como si hubiese algo allí en el hombre que provocaría una dificultad que haría que la comunidad en sí no funcionase. Fíjense que nos vamos trasladando del concepto de comunidad también a esta idea de comunidad ideal, lo que se llama las utopías. La primera utopía de Platón, que es la que después retoma fundamentalmente Tomás Moro en el Renacimiento, para construir la idea de utopía moderna que nosotros recibimos. Idea de utopía moderna, idea de comunidad ideal, que va a ser retomada por el socialismo en sus comienzos. El socialismo me refiero al siglo XIX, el socialismo utópico, justamente como lo llaman los marxistas, y que por supuesto también conlleva, es arrastrado por el marxismo mismo, donde Marx también tiene esta idea de una comunidad pre y post política, una idea de comunidad prepolítica que sería la comunidad que existió antes, y una idea de comunidad post-política que sería la que llegaríamos con el progreso social, con el progreso de la historia, a través del progreso de la historia. ¿Qué está pasando? Vos hablas de utopía y se está empieza el descuido. Bien, entonces les comentaba esto de las utopías y de cómo se va desarrollando esta idea de utopía de comunidad muy en relación a la comunidad como comunidad ideal. Por otro lado, Tomás Moro, en el Renacimiento, se preocupa y le hace resurgir la idea de comunidad de Platón y vuelve a este término y crea la palabra utopía, porque la palabra utopía es un neologismo creado por el mismo Tomás Moro. Está
también teniendo en cuenta, o tengamos nosotros en cuenta, que era el momento donde hacía poco se había descubierto América, y muchos volvían de América. Fíjense que yo diría que si hay un lugar de surgimiento de la utopía es en América, porque habiendo descubierto otras maneras de socialidad. Imagínense Colón, los muchachos que venían de allá, que eran bastante brutos, ¿no? Que los paneles eran sofisticados que llegaban, y se encontraban con pueblos que vivían, pero re pepé cucú, porque comían de la recolección, de lo que recolectaban, se la pasaban tirándose al mar, nadando, un tiempo maravilloso, un clima maravilloso, las plantas, los animales, usaban hasta aviones finos, andaban en bola, mientras aquellos venían con armadura, no se podían poner un pantalón corto, se ponían un short cuando hacía 40 grados. O sea que realmente yo lo que dije es, esto es mucho mejor que nosotros, en realidad, esto es lo que también llevan. Entonces, llevan conjuntamente con la idea de que son unos salvajes atrasados, que los tenemos que civilizar, la idea de civilización, también llevan esta idea utópica, contradictoriamente, de que esa es una vida mucho mejor que la que ellos tienen en el 1500, en el 1600 en Europa. Había pestes que vivían para la mierda. La medicina yo creo que era peor, la medicina. La arquitectura, bueno, pero en Europa, en las calles, le tiraban la mierda a la vereda, los niños que tenían todo. La sanidad es así. Los niños tenían los canales, o sea. Sí, sanitariamente, claro, la arquitectura digo, ¿por qué también? No, me refiero a la sanidad, a la cosa urbana. Sí. Y creo que todo esto. El agua va, ¿te acordás que decían agua va y tiraban todo el agua? Así fueron en las colonias también acá. Sí. Y esto, por supuesto, hacía que se enfermaran. De hecho, los europeos traen enfermedades que en América no había, ¿no? Las traen y las portan, lo cual producía muchas muertes. Bueno, entonces decía, esto, fíjense que la utopía que resurge la idea de comunidad en Europa tiene que ver con América y con cómo vivían algunos de los indígenas. Hay distintas culturas, obviamente, en América. Los aztecas tenían estado, los incas tenían estado. Fíjense que las grandes culturas que nosotros conocemos americanas, que se nombran como culturas así, son culturas que tenían estado. No así, que yo en mis clases siempre retomo, por ejemplo, los guaraníes. Los guaraníes no tenían estado, vivían en comunidad. Entonces, frente a esto que por ahí Platón planteaba como si que lo ideal de una comunidad, y que Aristóteles decía no puede ser, en realidad hay una demostración en los hechos de que hay infinidad de culturas que han vivido en comunidad. O sea, no es que no se puede. La pregunta sería, una vez habiendo pasado por la propiedad privada, si se puede volver a la comunidad. Esa es una pregunta interesante. Porque una vez instalada la idea de propiedad privada, que parece ganar el terreno, justamente hoy yo estuve en mi clase guaraní, yo estudio guaraní justamente para lograr entender más de la cultura guaraní, a esto me estoy dedicando, y esta gente que daba la clase, la profesora, y hablaba de Paraguay, sobre todo ella es paraguaya, y decía cómo antes los terrenos en Paraguay, los campos no están, no se dice cercados, y que no hay, se puede pasar por los campos unos de los otros. Lo único que hay que hacer es es decir, saludar. No se pide permiso, se saluda y se pasa. Ella decía, no sé ahora, esto hace unos años, claro, porque va avanzando, avanza la soja, avanza y empieza todo a cambiar. Lo que es llamativo, y por eso yo creo que es una cosa que es un terror, es que una vez que se instala la propiedad privada, ¿qué pasa con estas formas comunitarias de la propiedad? Y ni que hablar también con la familia. Bueno, con la familia el movimiento parece ser más extraño, porque vieron que la familia está en un movimiento absolutamente dinámico y cambiando profundamente. Esta idea de que las familias cómo se componen, mamá, papá, los hijos, ahora son los hijos de aquella, mamá que lo tuvo con aquel, papá que lo tuvo con aquello, papá y mamá del mismo sexo. O sea, nos complejizamos muchísimo más las relaciones parentales, la familia. Bueno, pero
hasta ahora, digamos, esta idea de familia, esto dice Engels, por ejemplo, la idea de familia se constituye en relación a la propiedad privada. Es una manera de garantizar el pasaje de la propiedad privada de una generación a la otra. Es decir, yo tengo una casa, quiero que la tenga mi hijo cuando yo me muera. Esta idea, entonces tengo que definir quién es mi hijo. Yo que soy mujer no tengo mucho problema porque si lo parí, lo parí. Pero los hombres, además en una cultura donde fundamentalmente es el hombre, hombre, masculina, la transmisión, bueno, había que asegurarse que ese fuera el hijo de él. Entonces, por lo tanto, la mujer no tenía que tener relaciones con otro, tenía que tener solo con ella. Esto es, en parte, como uno va viendo cómo se va conformando la familia. ¿Y por qué el hombre entonces sí tenía permiso de andar con otras mujeres por fuera de la familia y la mujer no? Y esta sexualidad femenina mucho más reprimida socialmente que la sexualidad masculina. Bien, ahora hay otra idea de pensar la comunidad. Espósito, Roberto Espósito, más moderno, empieza a actuar por el psicotemporáneo, el escritor italiano, empieza a remontar la idea, el concepto de comunidad desde su etimología. Comunitas, quiere decir con, no se parece como con el otro, entre nosotros, ¿no? Únicas, este concepto, esto es interesante porque más que tener que ver con algo propio que tenemos y compartimos, tiene que ver con un deber. Con un deber que uno tiene hacia nosotros. Con tomar una obligación respecto a nosotros, una carga. O sea, como si dijéramos que lo que nos une es un deber de uno con nosotros, no una propiedad, una sustancia que tenemos en común. Claro, pensar de esta manera la comunidad es como que cambia uno los ejes generales. Esta manera de pensar la comunidad, que yo creo que tenemos que conservar para pensar de otra manera otras posibilidades, porque la caída de los socialismos, la caída de la Unión Soviética, el capitalismo de masa, que me parece a mí empieza a aparecer en China, sí, la caída de esta idea del socialismo, lejos de, me parece a mí, plantearnos que entonces el socialismo o otro modo, el capitalismo es todo y es el final de la historia y de acá nos salimos, lo que nos tiene que llevar es a pensar, bueno, qué hicimos mal y cómo hacemos para estar mejor y qué otra manera podemos a partir de ahí generar o encontrar. Yo quiero, no sé cómo ando con el tiempo, pero me interesa, voy a una parte que me interesa mucho y que tiene que ver con el trabajo de los psicoanalistas en la comunidad. Cuando se piensa en la sociedad, como yo decía, con Estado, hay un lugar de excepción. El lugar del padre, el lugar del Estado, es un lugar de excepción. El que está en el lugar del gobierno, del Estado, está en un lugar de excepción. ¿Por qué? Como dice, por ejemplo, Smith, que es un filósofo político bastante interesante de leer, aunque sus posiciones son bastante jodidas. Pero son interesantes de leer, aunque sea porque nos tenemos que interrogar sobre eso. Él dice, en realidad, el Estado soberano tiene un lugar de excepción porque es aquel que puede, por ejemplo, decretar el estado de sitio, es decir, suspender la ley. Como si estuviera en un lugar de suspenso de la ley, o posible suspenso de la ley. El soberano, el Estado, el padre de la horda primitiva en Freud. O sea, este padre, que si la ley de Toteritabú, era el que tenía a todas las mujeres. Entonces, él estaba por fuera, por arriba de la ley, el que decreta la ley, pero está fuera de la ley. Este es un lugar de excepcionalidad. Este lugar de excepcionalidad, de esta centralidad, en relación a todo lo otro, uno puede pensar que se corresponde con un lugar de excepcionalidad negativa. Una excepcionalidad, un estar por fuera, que lejos de ser, estoy por sobre la ley y que doy la ley, sería el que queda excluido de la ley. Esta excepcionalidad, que sería, digamos, yo siempre doy, siempre no, pero varias veces he dado para leer en mis seminarios un cuento
de Ursula Le Guin, donde justamente habla de una comunidad ideal donde todos viven felices, a costa de tener un niño encerrado, sin comer, sin contacto humano, sin ropa, apenas con lo poco para sobrevivir. Y ella dice que los que son miembros de esa comunidad saben que él está ahí, pero consideran algo así como que es el precio que hay que pagar por estar felices. Claro, inmediatamente a uno le surgen comparaciones, metáforas sobre lo que puede pasar con una villa de emergencia, o que es el lugar donde generalmente cuando dice voy a trabajar con la comunidad, ¿con quién se va a trabajar? En la villa. ¿Dónde están los centros de salud? En la villa, con las excepciones. ¿Qué quiero decir con excepción? Con esta excepción negativa, ¿no? Es aquel que no está integrado, con lo que no está integrado, con los que no tienen trabajo, con los que no tienen vivienda, con los que no tienen acceso a la salud, los que están por fuera del sistema. Uno podría, esto, si alguien me escucha, decir, bueno, más o menos por fuera, porque hay un mercado que se crea en la villa y hay cosas que se le venden a la villa, y sobre todo el tema del narcotráfico, ¿no? De la droga, es uno de los temas fundamentales del consumo allí en la villa de la ciencia. La pregunta, fíjense, cuando nosotros hablamos de comunidad, si estamos hablando de la villa, es pensar si hay comunidad en la villa. Si esta excepcionalidad de la sociedad del Estado conforma verdaderamente una comunidad, o si son más bien una especie de agrupamiento sufriente. ¿A qué me estoy refiriendo? Hay, a partir de Bourdieu y no me sale el nombre, Backward, yo digo Backward, pero es Backward. No, pero no lo llaman Backward, yo digo Backward, pero es Backward. Backward y con Bourdieu empiezan a trabajar. Ellos trabajan sobre los guetos en Estados Unidos, los guetos negros, los barrios que no son exactamente guetos, pero los barrios marginales en Francia. Y Javier Aullero, que es un argentino que ahora está en Estados Unidos, piensa y trabaja sobre las villas en la Argentina. Evidentemente, el gueto, esto es interesante que se empieza a crear, no es lo mismo que una villa de emergencia. Por empezar, los guetos, los que analizan los guetos de Chicago, los guetos de Chicago son... Los guetos de Chicago son de negros. Entonces hay una cuestión racial allí, por toda la historia de Estados Unidos en relación a la negritud, ¿no es cierto? Porque los trajeron para esclavos y una vez liberados no fue fácil. Justamente Chicago, que es una ciudad industrial, el lugar que han tenido. Viven en guetos, o sea, no solamente piensen en el gueto en Sudáfrica, que podríamos pensar también en Sudáfrica. Ahora, la característica del gueto es que tiene una organización, una institución interna. Tienen escuelas dentro del gueto, tienen instituciones de cómo comerciar, almacenes, negocios. Y una de las preocupaciones que estos sociólogos tienen es qué pasa cuando esto se empieza a desarmar, porque empieza tanto la violencia interna que, por ejemplo, se cierran los almacenes, no hay farmacias, o sea, se desorganiza lo que se pudo institucionalizar en el gueto. Esto en Chicago dice que hay zonas que son como manchones que quedan abandonadas dentro de la ciudad, donde prácticamente no vive nadie, vive gente en muy malas condiciones, pero además no hay escuelas, no hay dónde recurrir. Respecto a la villa, que se parece más a los barrios, de los cuales sobre todo son barrios que tienen que ver con los extranjeros en Francia, se parece más a nuestra villa, en tanto en este momento con mucha evidencia hay una política de Estado, el Estado interviene en el gueto es como si se manejara por fuera. Por eso muchas veces también, yo me acuerdo a Zaffaroni planteando el peligro de que se transformen en guetos, en tanto no pueda ingresar el Estado allí de ninguna manera.
donde entonces la violencia empieza a ser entre las pandillas internas. Fíjense que actualmente en Rosario, no sé si han leído, pero parece que viene viendo, han ametrallado varios autos BMW, qué sé yo, y aparentemente hay una guerra de narcotraficantes. O sea, esto es la peligrosidad. Mientras tanto, los que viven allí en la villa son las primeras víctimas de esto. Porque los que viven allí son los que no pueden salir a determinada hora del día. Son los que se quedan sin los taxis que no pueden ingresar, ambulancias que no ingresan. Y esta es la idea, acá es donde me parece que la idea de comunidad, del lazo comunitario, nos puede servir como psicoanalistas, como psicólogos para ir a trabajar. O sea, ¿cómo trabajamos para la constitución de ciertos lazos sociales que les permitan a ellos preservarse? Pero no desde un saber iluminado que yo traía desde afuera, sino trabajar para que se pueda constituir ese saber en la villa. Por eso traigo el ejemplo de la vigilia, donde haya algo, donde la misma gente pueda empezar a organizarse. Y esto me parece que es muy interesante para trabajar cuando se va como psicólogo o como psicoanalista, si quieren, a trabajar en un centro de salud. O sea, ¿qué hacemos en el centro de salud? Atendemos pacientes uno atrás de otro, con una demanda impresionante, donde hay lista de espera. Lo cual sería, yo no tengo tiempo, pero de pensar por qué se da semejante demanda del psicólogo. ¿Qué se está demandando cuando se demanda al psicólogo allí? ¿Nos quedamos haciendo eso? ¿O nos quedamos tratando de pensar el sistema de identificaciones y de identidades que allí se crean, los lazos sociales que allí se crean, los instrumentos que nos brinda tanto el psicoanálisis como la psicología, para pensar distintas alternativas para la gente que está viviendo en esos lugares? Creo, no desecho por supuesto el consultorio. Lo que yo digo es que, aparte, yo por acá había puesto que el psicoanálisis o el psicoanálisis en el consultorio o en la calle no me parece una antinomia consistente, porque en el consultorio a uno también lo atraviesa la comunidad, las distintas comunidades, las distintas culturas. No es que uno en el consultorio estaría trabajando con un individuo. A mí me faltó, no tengo más tiempo, lo voy a dejar a Jorge, pero lo que yo quería, lo otro, había traído un libro para leerles, lo digo rápidamente, es una noción de prójimo en relación a la comunidad. Un prójimo que es un concepto muy complicado, o sea, el psicoanálisis, Freud lo señala, en el malestar de la cultura, como prójimo es un término que él lo trae, lo toma como el prójimo cristiano, ¿no? Esta especie de amor universal, somos todos iguales, somos todos hermanos. Este universalismo que es cierto, que lleva a las peores atrocidades, pero por el otro lado, porque lleva a que aquel que no se amaina a lo que yo digo que tiene que ser, entonces se conforma como una especie de enemigo. Estos fueron las cruzadas. O sea, en el nombre del amor universal, o vos te haces cristiano y pensás igual que yo, te reviento a patadas. Con lo cual, este es el amor universal. El amor universal, digamos que genera esto. Ahora, en contra de eso, pensar sectariamente tampoco es que nos ayude mucho el amor por merecimiento. Solo juntarme con aquellos que los merecen. Entonces vamos a esta idea sustancial de comunidad. Yo decía, la idea del prójimo es una idea compleja. ¿Quién es mi prójimo? ¿Puedo amar a cualquiera yo? ¿Se puede amar a cualquiera? Porque es muy fácil decir, sí, yo puedo amar cuando ideológicamente el otro sea otro, pero ideológicamente para mí aceptable. Pero puedo amar a Videla o a otro de los torturadores, nunca me sale ni a RFC. Vamos a amar a RFC. Yo paso de la experiencia, evidentemente. Pero, entonces, cuando hablamos de amor universal, ¿y de qué? Entonces, ¿qué contradicción hacia nosotros? Claro, cuando hablamos de poder encontrarnos con la diferencia, ¿de qué diferencia estamos hablando? Una diferencia que sea para nosotros aceptable, no cualquier diferencia. Una complejidad importante. Yo, lo que les había traído, lo digo rápido y me está ayudando. Fíjate,
concentración y tuvo la valentía absoluta de escribir sobre sus experiencias en el lager, en los campos de concentración. Digo la valentía porque el análisis que hace de las relaciones sociales y humanas en el lager, cuando estaban todos muertos de hambre, brutalizados, con un trabajo esclavizante absoluto, lo que muestra es las dificultades para la convivencia. Es muy interesante. Pero él señala, en uno de los textos, se llama Los salvados y los hundidos. Los salvados y los hundidos, dice él. Los salvados son los prominentes, los que encontraban la manera de sobrevivir en el campo de concentración. A veces acallando a la conciencia, a veces en una lucha, dice él, impresionante con la conciencia e intentando cómo amoldar las dos cosas. En honradas excepciones, dice él, alguien que él nombra como un santo, algunos que podían mantenerse como por fuera de eso. Es interesantísimo cómo lo trabaja. Y después habla de los hundidos. ¿Y quiénes son los hundidos en el campo de concentración? Pensemos en el gueto, pensemos en la villa de emergencia. No estoy diciendo que sea todo lo mismo. Estoy diciendo que relacionemos con la opresión, ¿no? Este sería el punto. ¿Quiénes son los hundidos? Les llamaban musulmanes en los lagos. Son aquellos que han perdido todo rastro de humanidad, dice él. Y ahí les leo, porque esto a mí me parece que además de escribirlo muy bien, él describe algo con lo cual uno puede saber con qué se las puede ver. Como siempre, ahora acá. Él habla de la excepcional condición humana que se crea entre estos dos, entre los salvados y los hundidos. Él dice, en la vida normal, generalmente hay un tercer camino, no somos ni salvados ni hundidos. Que esta dicotomía se muestra en su brutalidad en el campo de concentración. Justamente en esta forma. Este musulmán, le leo esto y con esto termino, dice: en el lager sucede de otra manera. Aquí la lucha por la supervivencia no tiene revisión, porque cada uno está desesperadamente, ferozmente solo. O sea, cómo esta manera de la opresión lleva a un deshacimiento de los lazos sociales, que, como yo suelo decir, también me preocupa en relación a las villas, que antes era la figura del padre la que desaparecía rápidamente. Yo creo que ahora en muchos casos, por lo que escucho y a veces supervisando, desaparece la función materna. Entonces, no solo no hay contención, no se puede respetar la vida del otro, sino que no hay contención sobre la vida propia. Entonces van a encontrar chicos que no valoran su propia vida, no solamente la vida del otro. Cada uno está desesperadamente, ferozmente solo. Si alguno vacila, no encontrará quien le eche una mano. Encontrará más bien alguien que le eche a un lado, porque nadie está interesado en un musulmán. Porque nadie está interesado en que un musulmán se arrastre cada día al trabajo, y si alguno, mediante un prodigio de salvaje paciencia y astucia, encuentra una nueva combinación para escurrirse del trabajo más duro, un nuevo arte que le rente unos gramos más de pan, tratará de mantenerla en secreto, y por ello será estimado y respetado. Es decir, el que puede elaborar alguna astucia para sobrevivir. Esto se ha leído a Fanon. ¿Ya me leído a Fanon? Los condenados de la tierra. Lo busqué en casa y me parece que lo predicamos libre y no lo puedo encontrar. Lo quería traer para leer una parte de los condenados de la tierra de Fanon, donde justamente habla de los oprimidos, y de los oprimidos, los pobres no son buenos, tienen que sobrevivir y tienen que elaborar astucias para sobrevivir. Entonces no es que esta idea de que casi yo les diría caritativa, que ay, pobrecito el pobre, ¿viste? Es pobre. No, evidentemente para sobrevivir, como dice acá Primo Levi, hace falta desarrollar ciertas astucias. Entonces después la clase media se santigua. Ah, pero no son buenos entonces. Yo que le había contado la ropa y resulta que me la tiraron la jeta porque la ropa está sucia o rota. Entonces te dice sobre los musulmanes.
A los musulmanes, a los hombres que se desmoronan, no vale la pena dirigirles la palabra, porque ya se sabe que se lamentarán y contarán lo que comían en su casa. Aunque englobados y arrastrados sin descanso por la muchedumbre innumerable de sus semejantes, sufren y se arrastran en una opaca soledad íntima, y en soledad mueren o desaparecen, sin dejar rastros en la memoria de nadie. Nadie se va a acordar de ellos. Purísimo. Bueno, a ver, después de esto. Bueno, yo antes que nada voy a agradecer, primero felicitar a la Cátedra de Libros Carmen Sota, porque es el segundo evento de esta característica que se organiza en 2 años consecutivos, ya estuvimos el año pasado, y luego agradecer la invitación que nos han hecho, me han hecho tan fuerte. El año pasado, cuando me invitaron, yo traje algunas cuestiones de una serie de seminarios que vengo trabajando hace unos pocos años, donde hay un entrecruzamiento entre cuestiones, digamos así, psicoanalíticas, económicas, geográficas, sociológicas, semiológicas. Acá hay algunos que padecieron de este año, algunos que padecieron de otro año. Y me centré en la noción de necesidad. Después voy a volver sobre 2 o 3 cosas, pero voy a pasar para otro lado. En realidad, lo que me interesó a mí, y creo que hay algunos intertextos que se pueden hacer con algo que me parece un tanto más sutil que ha traído Banda, pero que puede empezar a dialogar. Pues yo lo que tengo es una inquietud y una incomodidad singular mía, supongo que de muchos, en relación a ciertos enunciados que se hacen por derecha y por izquierda, y que en relación justamente a los pobres, o vamos a decirlo así, a los negros. Y ver qué relación podemos encontrar o qué estamos diciendo cuando decimos estas cosas, de las cuales nadie está incluido en realidad, pero hay cosas que no se pueden decir. Yo estoy convencido de ello. Entonces, por ejemplo, ¿no? Con el tema del reparto de las netbooks, ¿para qué están netbooks a esos negros? Si necesitan comer, vestirse, etcétera, etcétera. Esto yo lo he escuchado por izquierda, sí, con las mejores intenciones. ¿Cuál es su punto? Bueno, se trata de que los pobres, los negros, son sujetos de necesidad. Y la necesidad soy yo, el que enuncia que digo cuál es. Primera lectura. ¿Para qué les dan netbook si la van a usar para voluntear? En lugar de estudiar, hacer lo que hay que hacer, formarse, acumular, bla, 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 bla. Primero, olvidamos que todos usamos la netbook para voluntear. Además de para escribir, estudiar. Está por derecha. A veces una derecha que no se reconoce como tal, o se reconoce como apolítica o como antipolítica, pero es derecha. ¿Qué se está criticando acá? El hecho de despilfarro, un uso desviado, estar gozando de una manera de usar y de una manera de consumir un objeto diferente a como ha sido diseñado, para lo que ha sido diseñado. El escamoteo tanto ha trabajado porque los sociólogos que trabajan en el ámbito laboral, o Michel de Certeau, que necesita acordar en relación a las astucias, la teoría del uso de la astucia de Michel de Certeau. O otro enunciado, pero ves, tienen un mango y se lo gastan en zapatillas, en vez de ahorrar, consumir lo necesario, la misma política. Este por derecha, está claro. Hay claramente las zapatillas, acá hay dos vertientes del principio Sartre. Esto de que usen zapatillas buenas, caras lindas, en principio complejiza algo o desdibuja la distinción valitativa. Esto de esta noción va a volver. Es decir, usan las mismas zapatillas que yo. Cuando aparecieron notebooks, era en Recoleta, o veía la tienda cómoda usando una cámara, porque ¿no? Es complicada. Como digo de eso. Esto es un tema. Pero no puede ser fundamental solamente, sino una cuestión de la interdicción del núcleo de los consumos suntuarios, porque se trata de sujetos pobres, para cuerpos vagos, feos, sucios, etc. Brutti es porque Garibaldi. Claro, si vieron la película, yo digo, esta incomodidad. Yo voy a tratar de hacer 2 o 3 cosas, obviamente tiene un montón de aristas, es un recorte, digamos así, en relación a esto. Porque tiene que ver con los comentarios. Sí, claro, en todos los casos hay 2 cuestiones que se escuchan rápidamente, el daño, y eso no. Es decir, hay una interdicción, un enojo, podríamos decir, una descalificación a una economía de top. Claramente.
Acá, lo dejamos entre paréntesis, la misma de los el tema de podcast, pero inclusive la onda ya era acá. Y por otra parte hay claramente una prescripción acerca de los modos de consumir correctos, además de quiénes tienen que consumir y de qué manera. Acá hay dos enunciados, digámoslo así, que saltan. Uno que se lo dejo abajo, después ya lo tengo mucho mejor que yo no voy a ir por esa vía, pero voy a abonar. Esta cosa tan particular, ¿no? Tan eficaz. Es como si estuviera diciendo, el otro al gastar acumula, al gastar, al despilfarrar, y luego se tiene falta, y del cual está privado, digamos así, ¿no? Esto es muy potente, y me parece que el psicoanálisis puede decir mucho. Le da mucho a mí. Claro, le da mucho a mí. Esto es un lugar común, ¿no? Que es muy difícil de desarmar, porque no se trata de argumentaciones, para decirlo de alguna manera racional, que permitirían desarmar esta materia ideológica, porque está fincada en el cuerpo, digamos así, y es el fondo de la historia. No creo que esto tenga que ver solamente con el capitalismo. Y la otra cuestión, que está clarísimo, digamos, quien enuncia eso, enuncia está diciendo yo soy sujeto del deseo. El otro es sujeto de la necesidad. El otro está infravalorado, por lo tanto, es infrahumano. Esto es lo que yo voy a tratar de sostener. Es decir, algunas cuestiones para las cuales voy a dar un modelo de sostener la pertinencia de estas impugnaciones que hago a estas impugnaciones. Negación de la negación. Yo traje el año pasado una cuestión que iba para otro lado, es decir, la posibilidad de remontar la apuesta y cómo en la modernidad, en esta época que me parece que sigue siendo la nuestra, con unas variantes, yo hablaba en el seminario de modernidad tardía, capitalismo tardío, tomando a Manfred. Pero yo decía que hay un conjunto de disciplinas que nacen simultáneamente con pretensión de cientificidad y que tienen algo en común y que se hacen préstamos entre sí, pero hay, podríamos decir, una suerte de maná. Maná es un término tomado por los tecnógrafos, ¿no? Que asume que es la noción de necesidad uniendo, digámoslo así, como punto ciego de disciplinas que son aparentemente discontinuas, disciplinas de objeto discreto cada una de ellas. Economía, psicologías y biología. Una época concreta. Y que justamente es en una época donde aparece el individuo, ya no el individuo particular, que podríamos encontrar en las sociedades tradicionales, probablemente buena parte de la Edad Media, es decir, parte de un conjunto en el cual había nacido. Esta categoría es perfectamente arbitraria, en la Edad Media me parece. Sino esta categoría de ser humano singular, fuente y origen de todo pensar, de todo decir, de toda regulación conductual. Yo digo, lo cual se torna evidente, digo, muchas veces afirmamos con mucha potencia enunciados en primera persona, cuando en realidad a veces estamos siendo muy hablados. Enunciamos en primera persona lo que acaba de decir el autor y hemos olvidado que lo digo. A eso me refiero. Digo como pensamiento propio, vuelvo a decir que dijo Nelson Castro. Por ejemplo. Bueno, tiene que ver con la expresión mercantil o con cosas exteriores. Bueno, comprar trajes caros. Bueno, entonces, para eso tengo que dar un par de rodeos. Dos cuestiones, una cuestión muy simple, retomar esto del año pasado, desde dónde viene, en el ámbito de la economía clásica, la noción de necesidad. Está en el centro de la definición de utilidad. Cuando en cualquier economista clásico, Adam Smith, Dale Ricardo o Marx, que yo lo defino como el último de los grandes clásicos, aparece la noción del valor, y distingue Marx en realidad valor de uso y valor de cambio. Ustedes sabrán que define el valor de uso como la capacidad que tiene un bien para satisfacer una determinada necesidad humana. Ustedes que son estudiantes de psicología o psicólogos, etcétera, saben que el par necesidad de satisfacción está en el centro de todas las psicologías. Inclusive aparece como punto de partida, recordado internamente por el propio Freud. Este sería como un grado cero de la utilidad. Ahora bien, luego está la otra vertiente del valor, el valor de cambio, donde justamente esta es una dimensión cuantitativa, es decir, las proporciones diversas entre las cuales se cambia la mercancía. Cuántas sillas por cuántas mesas, por ejemplo. Intermediado por el dinero, y ahí tenemos una relación cuantitativa entre mercancías. ¿Saben todo lo que descubre Marx allí? Es decir, esto que parece que las cosas valen porque son valiosas, y por eso
aparece la cantidad en el intercambio, Marx encuentra allí, entre otras cuestiones, el trabajo acumulado. Es decir, hay más tiempo de trabajo socialmente necesario en una mercancía que en otra, y esa proporción diversa es la que se manifiesta numéricamente en el intercambio. Pero no voy a detenerme por allí. Ahora bien, esta cuestión, digámoslo así, que obviamente la van a recuperar por todos lados en la llamada economía de mercado, de sus apologistas y de sus teóricos, se sostiene en última instancia de una relación psicológica que surge en un momento muy concreto de la historia de Occidente, que es la modernidad. Este ser humano singular tiene una intimidad, una interioridad, y deja de estar conducido como oveja del rebaño por el rey, heredero de la tierra, etcétera, 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 y la creciente organización en estados más o menos representativos lleva a la interrogación sobre cómo cada cual se conduce. Y paulatinamente va apareciendo, sí, el lenguaje que se utilizaba en la plaza del mercado para paulatinamente extenderse por la totalidad del tejido social y explicar la autorregulación de la vida psíquica y de la conducta. El par necesidad, satisfacción, junto con el tercero, motivación. Lo cual es obvio en todas las psicologías, en todas. En el conductismo, en el cognitivismo, en la psicología del Estado, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, principio de autorregulación psicológico, que es al mismo tiempo moral. Voy a ser esquemático a Mango, me refiero a Adam Smith, la teoría de los sentimientos morales, me refiero a Jeremy Bentham, el utilitarismo, y por qué no, también de autorregulación económica. Es decir, en economía esto se llama oferta y demanda. En el ámbito del psiquismo se llama placer y placer. Bueno, en fin, Marx no solo descubre la cuestión del trabajo acumulado, Marx habla de lo que esto oculta son precisamente las relaciones sociales. Pero esto además, porque allí de todas maneras permanece conservado esta cuestión del ser humano singular, individuo de la modernidad, en la cual el propio Marx, digámoslo así, depositaba muchísimas esperanzas de transformación. Yo voy a dar un rodeo ubicando, a ver, ya ubicamos la noción de necesidad y su intersección entre tres disciplinas, porque en última instancia la base sería biológica, el modelo es la sed, es el hambre, etcétera, etcétera. Es decir, es el orden. Ahí no hay sujeto como lo tratamos de pensar los extremos. Voy a dar una vuelta por otro autor, para ver si nos aproximamos. Uno que yo les apoyé las orejas, que es alguien a quien yo quiero mucho. Un sociólogo y economista, que los sociólogos de la época decían este tipo de economista y los economistas de la época decían este tipo de sociólogo. Ninguno quería saber nada con él. Se llamaba Thorstein Veblen, un norteamericano descendiente de noruegos que vivía en la zona más, podríamos decir, desarrollada de los Estados Unidos a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, que anticipó la crisis del 30 y se murió unos meses antes de la guerra. Cuando a Veblen le hablaba de la economía clásica, es decir, de la regulación, autorregulación de los mercados por las leyes de oferta y demanda y su correlato en la autorregulación, digamos, psíquica de los sujetos por la serie de placer y placer, dice que se arregla como 15 minutos, que tiene un vaso de agua y después empieza a relatar. Y debe haber sido así porque era bastante personaje. Porque justamente lo que él empieza a plantear es que esa noción de utilidad, si bien no es despreciable, no la vemos funcionando en esta sociedad aparentemente racional, racionalizada, cuadriculada, objeto de estrategias y de miradas externas, como si se tratara de un laboratorio. No se la entiende, dice el funcionamiento real de la economía, si no observamos verdaderamente cómo nos comportamos los seres humanos de carne y hueso y los intercambios en general, dentro de los cuales los intercambios económicos son un capítulo. Justamente, ¿a dónde va a buscar esta otra racionalidad? Que va también encontrando un principio de otra utilidad. A la etnografía de la época. Va a Tilo, a Morgan, y dice, en realidad, las costumbres de nosotros, de los seres humanos, en esta sociedad tan racional, se pueden entender mucho mejor observando las sociedades mal llamadas primitivas que están describiendo los etnógrafos.
y donde dice buena parte del comportamiento llamado económico va a encontrar sus raíces en costumbres atávicas, arcaicas, que podemos percibir en primer plano en esas comunidades. Si el relato de la economía clásica dice que se acumula porque al consumir satisfacemos necesidades que son al mismo tiempo físicas o superiores, esto les encanta. A los marketineros y a los economistas les encanta la pirámide de Maslow, busquen en internet, donde en la cúspide están las necesidades espirituales y en la base las necesidades precisamente básicas, hacer pipí, comer, etcétera, porque el abrigo, bla, bla, bla. Y uno tiene que tener satisfecha primero la de abajo para satisfacer la de arriba. Cosa rara, ese Maslow tiene trabajo sobre clínica que están copados. Eso es una pelotudez. Eso es una pelotudez. No hay posibilidad de que ninguno de nosotros vaya a sobrevivir 15 minutos sin el otro que nos proporcione el objeto para ganar el hambre. Es decir, tiene que ver con la preparación de una cita. No me entendemos eso. Por el contrario, la economía clásica plantea que esta sería la motivación, la satisfacción de las necesidades para la actividad económica y al mismo tiempo para instituir la propiedad. Una modalidad de estabilizar las posesiones, como dicen algunos. Pero por el contrario dice otra cosa. Yo me voy a permitir leer 2 o 3 fragmentos en un texto clásico que se llama Teoría de la clase ociosa, precisamente. En la página 31 Weber dice: la propiedad nació y llegó a ser una institución humana por motivos que nada tienen que ver con el mínimo de subsistencia. El incentivo dominante fue desde el principio la distinción valorativa unida a la riqueza. Es decir, la posibilidad de que las posesiones, dirían los pobres culturalistas, se transformen en signos de prestigio, de bienestar, y me distingan del otro en una relación vertical. El otro está debajo mío, o el otro está arriba mío, y a mí me gustaría ser como. Dice que este es lo que tiene que ver más con esto de la propiedad que con la satisfacción de cualquier necesidad. La comparación valorativa dentro del grupo, dice en la misma página, entre el poseedor del botín honorífico, y ahora voy a decir por qué hago esto, y sus vecinos menos afortunados, figura en época temprana como elemento de la utilidad de las cosas poseídas. A la pelota, está trayendo una utilidad que no tiene nada que ver con la capacidad de una cosa para satisfacer una necesidad. Una utilidad que le va a arrancar la pista en las sociedades arcaicas que podríamos plantear que hoy los economistas han desechado, pero sin la cual no habría tampoco intercambio de cosas. Y digo, es mucho más probable que cambie el auto para darle una úlcera al vecino, ficción valorativa, que porque ya no anda. ¿Se entiende? Si solamente cambiáramos el auto ya no anda, las automotrices tendrían mucho menos empleados, producirían mucho menos, etcétera, etcétera. De esto está hablando. Solo que lo dice en 1899. Esto es lo interesante, o me parece a mí que es interesante. Otra cita cortita. Bueno, no voy a permitir leer, total, estamos medio en la misma, muy linda canción, en la misma página dice: gradualmente y conforme la actividad industrial va desplazando en la vida cotidiana de la comunidad y en los hábitos mentales de los hombres la actividad depredadora, ahora voy a detenerme un minuto en esto, de los trofeos, depredadora, la propiedad acumulada reemplaza cada vez en mayor grado los trofeos de las hazañas depredadoras como exponente convencional de prepotencia y éxito. Y esto tiene que ver con la propiedad, ¿no? Y dice: la propiedad de prueba de eficiencia depredadora deviene honorífica en sí. ¿Por qué plantea esto? A ver, él construye una especie de mito de origen, sí, a modo ideal, donde, leyendo a los etnógrafos, dice: los etnógrafos encuentran 2 tipos de sociedades. Unas, las salvajes, pacíficas. No encontramos distinción entre clases, no encontramos formas de propiedad privada y muchísimo menos lo que podemos entender como propiedad individual. Y en esas comunidades la economía es de subsistencia. No hay una división técnica sin sociedad de trabajo
relaciones que vamos a ver en excedencia. En tanto en cuanto hay otro tipo de sociedades, las llamadas bárbaras, a veces se conoce como el bardo del salvajismo, porque quiso recuperar ciertas cuestiones que él llamaba sociedades salvajes para traer otra racionalidad a la sociedad capitalista. Pero bueno, esto era una de otro postal, no creo que valga la pena detenernos en eso. Pero en las sociedades bárbaras, por el contrario, allí sí hay distinción entre clases. Ahí hay sociedades depredadoras. ¿Qué quiere decir? Que cosechan donde no siembran. Aparece la casa mayor, aparece la guerra y la apropiación de los bienes que otra tribu está produciendo. Apropiación de las mujeres de las otras tribus y de los hombres de las otras tribus para ser sometidos a los esclavos. Allí sí vemos una distinción entre clases y vemos la aparición de una clase ociosa. ¿Qué quiere decir una clase ociosa? Una clase que en sentido tradicional no produce para vivir. Y entonces la pregunta que se hace Veblen, al igual que se hacía respecto a los magnates que estaban empezando a pensar los monopolios en los Estados Unidos que a él les tocó vivir, Rockefeller, Negro, etcétera, etcétera, él decía, ¿y por qué la mayoría de los que producen lo necesario para vivir no se juntan, lo echan a patadas en el culo y se termina el asunto, sino que por el contrario los aplauden, los admiran y en su mayoría les encantaría ser como ellos? Allá mi compañero. Sí, podemos ir cerrando porque ya bueno. Pero esta es una cuestión, digamos así, que daría para más, pero lo que él va planteando es antecedido por una distinción entre tareas que ya se puede percibir en las etapas superiores del salvajismo. Las tareas de las mujeres y las tareas de los hombres. Las mujeres son las que producen lo de todos los días. El traductor lo traduce como tareas industriales y tráfago, en términos de structure. Quiere decir hacer la comida, la alfarería, preparar la mesa, bla, 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 bla. En tanto los hombres fuertes se dedican a estas otras tareas que aunque tengan una significatividad económica, como la casa mayor, por ejemplo, no son registrados así por los miembros de la comunidad, sino una ocasión de despliegue de fuerza y de destreza que les permite compararse con los otros cazadores. Y entonces, paulatinamente, se va distinguiendo entre tipos de tareas, una de las cuales, las del macho, son dignas, condignas, etcétera, etcétera, y otra de las cuales, las de la hembra, tienen que ver con los sexos. Bueno, él desarrolla toda una cuestión de cómo la clase ociosa que se genera a partir de aquí, que es la dura, las sociedades tradicionales, etcétera, etcétera, tiene mucho que ver, digámoslo así, con cuestiones que se van entrelazando con hábitos y modalidades de consumo. Y que en la medida en que la sociedad industrial se va complejizando, el consumo toma el relevo de lo distintivo de lo que antaño fue el ocio. Ya no nos podemos representar tan fácilmente el ocio, pero todos hablamos sin hablar, básicamente justamente eso se expulsa hacia el otro porque el goce de ese excelente tiempo gastado es intolerable a los ojos. Entonces el negro lidera. Claro, esto voy a decirlo, pero esto tiene que ver con muchas cuestiones que nos atraviesan. Entonces, claro, lo que va planteando es que el valor, dice Veblen, tiene que ver con poner de manifiesto el brillo del excedente. Un excedente del tiempo que me estoy excediendo, que es el ocio dedicado a tareas no industriales, no productivas, y un excedente de consumo de bienes no imprescindibles. Yo había llegado a un resumen de lo que quería plantear, seguramente le hice un largo, pido disculpas. Yo lo que quería plantear era volver de esta noción, darle un par de vueltas y tratar de ubicar en la experiencia de satisfacción cómo aparece este exceso de gasto innecesario desde el punto de vista de la utilidad, es decir, de satisfacerse la necesidad de tomar la teta que nos tomamos cuando somos bebés para procurarnos una satisfacción y entrar en la escena de satisfacción, sin la cual inclusive se interrumpe la posibilidad de alimentarse, porque ahí aparecen algunas patologías de la alimentación. El chupete es un gasto productivo en términos de la TEC, digo para los lectores de la TEC.
Justamente en esta enorme terrible va a tener una variante al tener la recuperación del excedente al servicio de una distinción valorativa del sostenimiento de las jerarquías. Esto lo retoma el marketing como nadie, el consumo de la imagen, el consumo de la imagen de los hechos. En tanto, cuando Mate habla del gasto impositivo sin contrapartida, lo cual es otra cosa. Están sobre sí, pero no hablan de lo mismo. Justamente quería ubicar allí, ¿pero qué estamos diciendo? Estamos diciendo que los medios no tendrían que haber chupeteado. ¿Se entiende? ¿Qué tipo de goce del excedente nos están mostrando que nos resulta tan incómodo? ¿Y qué relación mantiene con la deshumanización que esto de plantear que tienen que consumir solamente lo necesario? Bueno, lo dice con todas las letras. A medida que progresa, se va generando, progresa la civilización, se va generando un tabú de los consumos suntuarios para las clases subalternas. Yo tengo parientes que vivían en el sur, en la década de 50, y cuando venía un estanciero recontra el pedo, decían, ay, fulano en copas. Pasaba el carnicero en pedo y decían, ven, borracho. No sé si está claro, digamos así. Allí hay un goce del excedente que tiene tratamientos muy diferentes y que es una negación de humanidad. Es una negación de humanidad. Es, en última instancia, el chico del fondo del plano, los que se van de humildad, de Villalobos, los que se van de humildad. En los que se van de humildad existía la obligación de los ciudadanos de ir a verlo una vez al año. Eso es lo que quedó. No era que sabían, tenían la obligación de ir a verlo una vez al año. Para percibir y mirar a la cara que de eso se sostenía su felicidad. Bueno, luego de eso yo iba a trabajar la cuestión de la economía en Freud como una economía del gasto y no como una economía precisamente del ahorro y del amarrocamiento. Pero bueno, esto no lo quiero decir. Queda para otra cosa.